Dios les bendiga, tengan muy buen día. Estamos aquí para compartir el mensaje de esta hora. Bueno, nosotros creemos en el mensaje traído por el reverendo William Marion Branham y vamos a hacer un poquito de historia, cómo es que recibió la comisión. Y aquí tenemos en pantalla, la información señalando el día 11 de junio de 1933, donde aparece la columna de fuego mientras William Branham estaba bautizando en el río Ohio. Una voz le habló desde la luz y le dijo: así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Jesucristo, tu mensaje traerá la segunda venida de Jesucristo. Tenemos que poner atención en esta parte, en esta declaración que se encuentra en el Orden y Conducta, en el libro Preguntas y Respuestas del año 54. Tenemos que poner atención en esta parte que se ha subrayado, Él no es el precursor, sino su mensaje es el que precursa la segunda venida de Jesucristo, entendiendo que el mensaje es el mensaje de Dios, porque Dios, según la propia Escritura, muestra de que no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces el mensaje que le ha de ser entregado, o que le fue entregado al reverendo William Marion Branham, es el que precursa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro propósito es dar a conocer la enseñanza del ministerio del hermano William Marion Branham y hablar de la doctrina que se ha enseñado a través de lo largo de su ministerio. Tenemos aquí nosotros una fotografía que se encuentra expuesta en la Casa Blanca y fue probado por la ciencia ser la única fotografía genuina y real, no es un montaje, es una fotografía real donde nos muestra, como si fuera una mano sobre el profeta, Nosotros llamamos a esta foto, es una vindicación, Dios quiso darse a conocer y a través de esta foto, dando una vindicación a su mensajero de esta hora. Entonces, para nosotros los creyentes del mensaje, esta foto es muy conocida y la estamos mostrando justamente para que todos podamos observarla, y saber de esta fotografía. Bueno, el ministerio del hermano Branham fue reconocido en todo el mundo. Fue uno de los más grandes ministerios después del ministerio de Jesucristo, Desde los días de la antigüedad hasta los días del hermano Branham, estamos hablando de los años 1930 hacia adelante, las primeras décadas de 1900, el ministerio del hermano Branham entró en escena, trayendo un gran movimiento en el mundo de los creyentes en aquel momento, en aquel tiempo, La sanidad, el ministerio de sanidad fue traído nuevamente a la iglesia y se despertó un gran avivamiento en aquel tiempo, Como dice acá en la diapositiva, su ministerio ha sido reconocido en todo el mundo como uno de los más grandes ministerios desde la época de Cristo. Y resalto esto, Dios siempre ha hablado a través de los profetas. La Escritura nos dice eso en Amós 3:7, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El ministerio de William Branham ha sido completamente vindicado a través de muchas señales, milagros y discernimiento. Nosotros que hemos leído los mensajes, entendemos pues que uno de los dones que se apreciaba en el ministerio del hermano William Branham fue justamente el poder discernir los pensamientos, las intenciones del corazón de la gente, y también podía él ver las cosas que se habían hecho en un pasado, Si alguien había cometido algún pecado, el hermano Branham tenía el don, y podía discernir y podía ver, las cosas que las personas habían hecho. Cuando entraba en contacto, muchas veces ministrando en la plataforma, él recibía visiones acerca de la vida
de las personas y dándoles a veces las causas y los motivos por los cuales a veces está una enfermedad en la vida de la persona, ¿no? Nosotros tenemos en la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12, nos habla que la palabra de Dios es más aguda que espada de dos filos, ¿no? De dos filos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, ¿quién tiene la posibilidad de discernir? Es Dios. Dios es la palabra. La palabra discierne los corazones de las personas. La palabra de Dios es como espada de dos filos y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice que delante de Dios todas nuestras vidas están completamente desnudas. Él conoce nuestras vidas, nuestro antes y después, lo que hemos hecho en secreto, todo Dios lo conoce. Entonces, ese tipo de discernimiento es el que se podía ver en la vida de nuestro hermano Branham. Y estamos diciendo, ¿no? Según las propias declaraciones de nuestro mensajero, nos señala que él esperaba a veces la presencia, ¿no? Del ángel que viniera, y entonces ahí empezaba la administración en el terreno sobrenatural. Ahí venían las sanidades, ahí venían las visiones, y ahí entraba en escena este gran ministerio, ¿no? Dice además, el ministerio de William Branham ha sido completamente vindicado a través de muchas señales, prodigios y discernimiento. Es lo que estamos comentando, ¿no? Y este ministerio fue profetizado que regresaría en los últimos días. Y vamos a verlo. Estamos señalando Amós 3:7. El Señor dice en su palabra: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si miramos detalladamente y hemos puesto una línea sobre esa palabra, no hará nada el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, para nosotros es muy claro que la palabra de Dios señala que el profeta es el medio por el cual Dios revela su obrar en la tierra. Entonces, este texto es muy conocido por la gente de nuestro mensaje, pero este texto es desconocido también por la gente de la denominación. Ellos no comprenden, ellos no entienden, no creen muchos de ellos no creen que pueda haber profetas en estos últimos días. Ellos han escuchado una parte de la Biblia donde dice la ley y los profetas llegaron hasta Juan, ¿no? Y ellos piensan que ese texto significa de que ya no hay más profetas en nuestro medio, ¿no? Pero nosotros damos una revisada a las Escrituras y podemos ver que después de Juan el Bautista entró el ministerio, ¿no? Juan tenía que decaer para que el ministerio de Jesús entrara en acción, y en su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, uno de los oficios que él tenía era ser un profeta, ¿no? Moisés habló de nuestro Señor Jesucristo señalando que Dios iba a levantar a un profeta como él, ¿no? Y el que no creyera en él sería desarraigado. Entonces, después de Juan el Bautista, el ministerio del mismo Señor Jesucristo fue un profeta, ¿no? Un ministerio profético. Asimismo, podemos nosotros ver ya en los días del apóstol Pablo, cuando él señala en las Escrituras, en el libro de Efesios 4:11, él señala los ministerios que Dios ha dado a la iglesia para la perfección de los santos. Y dentro de estos ministerios, él señala, ¿no? Dios primeramente puso en la iglesia primero apóstoles, luego profetas. Entonces, y señala 5 ministerios, los cuales son dados a la iglesia para su edificación. Entonces, indudablemente, esa postura de la denominación, que no creen que pueda haber profetas, no tiene un respaldo bíblico, ¿no? Ellos interpretan mal un texto bíblico y desconocen el texto que estamos mostrando hoy en pantalla, ¿no? Si nosotros nos ponemos a meditar, dice: no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus profetas. Indudablemente, aún para mí, antiguamente este texto no lo conocía y no sabía nada de profetas, hasta que conocí el mensaje y pude entender que la palabra de Dios es eterna y es para siempre, y esta es la forma en que Dios ha actuado desde el principio, ¿no?
nosotros podemos ver a través del Antiguo Testamento y vemos cuando Dios le habló desde el monte Sinaí, le habló al pueblo, y entonces nos dice la Escritura que la gente tuvo temor, ¿no? Porque escuchaban grandes truenos, ¿no? Y había amenazas aún de los animales que si tocaran el monte podrían morir, y entonces el pueblo dijo a Moisés: no queremos que Dios nos hable a nosotros, sino que Dios te hable a ti y tú ya hablas con nosotros, ¿no? Entonces desde aquel momento quedó establecido de que Dios mostrara su palabra a los profetas y el profeta llevaba la palabra a su pueblo. Entonces debemos tomar muy en cuenta esto. ¿Y por qué es importante comprender este texto bíblico? Porque la misma Escritura señala de que en el tiempo del fin Dios enviaría un mensajero, ¿no? Estamos hablando de la comisión que recibió el hermano Branham en el río Ohio, que su mensaje iba a precursar la segunda venida, ¿no? O sea, es un tipo del ministerio de Juan el Bautista, es un tipo del ministerio de Moisés, el ministerio del hermano Branham, ¿no? Entonces, Juan el Bautista vino a preparar el camino, ¿no? Para que pudiera venir nuestro Señor Jesucristo. Él vino a enderezar sendas, a enderezar veredas, a llamar al arrepentimiento al pueblo. El pueblo salió y corría a las aguas del bautizo, y el pueblo se arrepentía y venía Juan. Él preparó al pueblo, y después el ministerio del Señor Jesucristo entró en acción. Igualmente, si Dios envía a un profeta, es justamente porque el pueblo se ha desviado, ¿no? Ciertamente muchas denominaciones llamadas cristianas, ciertamente muchas iglesias, pero así como había muchas iglesias, había muchas interpretaciones acerca de la Escritura, y cada grupo tenían diferentes tipos de interpretaciones, unos con distintas interpretaciones que otros. Entonces, cuando había toda clase de cosas y la gente se estaba alejando de la palabra de Dios, Dios dijo que tenía que enviar un profeta. La Biblia nos habla de que Dios tenía que enviar antes del tiempo del fin un profeta. Ahora, antes de pasar a la diapositiva siguiente, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, Dios siempre lo habla a través de un profeta, ¿no? No hará nada. Entendemos también que la iglesia está fundada sobre la revelación. La piedra, nos dijo el profeta, no es Jesucristo, la piedra no es Pedro, sino que la piedra es la revelación. Sobre la revelación está fundada la iglesia, ¿no? Ahora entendamos bien que ese momento en el cual Jesús está hablando les hizo una pregunta a los apóstoles, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En Mateo 16:16 encontramos esa conversación que tiene Jesús con los discípulos, donde nuestro Señor Jesucristo les pregunta y les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Dentro de todo ese grupo que estaban reunidos, el apóstol Pedro señaló y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo dijo: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La verdad de que Jesucristo era el Hijo del Dios Altísimo es la verdad sobre la cual está fundada la iglesia. Entonces, es la revelación sobre la cual está fundada la iglesia. Esa es la roca. Entonces, nosotros en este mensaje estamos basados en que este mensaje ha venido y ha sido revelado. Dios ha traído su palabra a través del profeta, ¿no? Ahora fíjese, textos bíblicos que nos hablan acerca de la venida de Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. La Biblia en Malaquías 4, 5, 6 señala justamente eso. Podemos ver en pantalla, nos dice la Escritura: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces,
Lo he subrayado ahí y Dios prometió. Dios dijo, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta escritura toma cumplimiento, justamente no fue en los días de Juan el Bautista, que debía venir después de su ministerio el juicio sobre la tierra, ¿no? Estamos hablando más bien que estos son los tiempos proféticos donde viene el día ardiente, ¿no? El día de juicio de Dios, el día de la gran ira, es el día grande y terrible, pero está diciendo que antes que esto suceda, Dios tendría que enviar a Elías. Bíblicamente nosotros sabemos que existió un profeta llamado Elías, Elías el Tisbita. Nosotros hemos visto en la Escritura, y parte de su historia se encuentra en el libro de Reyes, y señala que este profeta, llamado Elías el Tisbita, este profeta fue arrebatado por el Señor, pero después que él se fue, alguien le sucedió, y esta persona que sucedió a Elías se llamó Eliseo. Y antes que partiera Elías, él hizo un pedido, y el pedido fue: quiero tener la doble porción. Eliseo era el nombre de este profeta que sucedió a Elías, pero era el ministerio de Elías con una doble porción. Entonces hemos tenido una segunda manifestación del ministerio de Elías por segunda vez en la vida de Eliseo. Pero asimismo, la Escritura nos habla también, ¿no?, de que antes de que venga el Mesías, tenía que venir Elías. Esa pregunta fue hecha a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo con los apóstoles, ellos, que entendían la Escritura, le hicieron la pregunta al Señor Jesucristo y le dijeron: Señor, está escrito que antes que venga el Mesías, Elías tiene que venir. Y el Señor Jesucristo respondió: Elías ya vino y han hecho con él lo que han querido. La Escritura nos muestra de que ellos comprendieron y entendieron que el cumplimiento de Elías para ese tiempo, cuando vino en su primera vez el Mesías, se refería indicando a la vida de Juan el Bautista. Entonces, ciertamente, Juan no se llamaba Elías. Alguien podría decir: fueron los fariseos a preguntarle a Juan el Bautista: ¿eres tú el Elías o esperamos o es otro, ¿no? Y él dijo: no soy, dijo Juan el Bautista. Él no se identificó como Elías, pero Jesús identificó a Juan como Elías, aunque él simplemente se identificó con una voz que clama en el desierto. Fue el mismo Jesús que lo identifica y señala como el Elías que ya había venido antes de su ministerio. Con esto le estoy queriendo decir que esta tercera manifestación del ministerio de Elías se cumplió en la vida de Juan el Bautista. Aunque él no comprendía, aunque él no se llamaba Elías, estaba el ministerio de Elías manifestándose por tercera vez. Pero ciertamente esa escritura no guarda relación con el texto que estamos leyendo acá en la pantalla, ¿no? Porque dice que envió Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces yo quiero que entienda que estamos viviendo en tiempos angustiosos, en tiempos donde la maldad ha aumentado en gran manera, y hemos llegado a tener una sociedad donde se ha vuelto como Sodoma y Gomorra, ¿no? Estamos con los valores por los suelos, la corrupción ha aumentado, la perversión está en aumento, y entonces, como dice el profeta, si no le pasa nada a esta tierra, Dios tendría que volver a levantar nuevamente a Sodoma y Gomorra y pedirle perdón. Pero ciertamente lo que se viene para este mundo es juicio, es ira, viene el día grande y terrible de Jehová, y Dios ha mandado a Elías en su ministerio por cuarta ocasión, y esa ocasión justamente se ha cumplido en la vida de nuestro hermano William Marion Branham. Es el mensajero del tiempo del fin para los gentiles, ¿no? Es la manifestación, o sea, para los gentiles no ha habido
O sea, la anterior manifestación del ministerio de Elías estuvo destinada en el pueblo de Israel, pero esta manifestación es una manifestación que se ha hecho extensiva para los gentiles, y ese mismo espíritu de Elías, que es el espíritu de Dios, ha venido a través de su mensajero, nuestro hermano William Marion Branham, cumpliéndose entonces el ministerio de Elías por cuarta vez. Entonces podemos decir que Malaquías 4:5, o sea, ya el profeta vino. O sea, he aquí yo os envío el profeta Elías. Yo les tengo que decir, Elías ya vino. Tengo que decir lo mismo que Jesús dijo cuando refirió a Juan el Bautista: Elías ya vino y han hecho con él lo que han querido. Y tengo que decir lo mismo, las denominaciones, ¿no?, vinieron y escucharon el mensaje de William Marion Branham, ¿no?, y ellos comprendieron en su entendimiento, querían ver sus señales, querían ministerios de sanidad, querían verlo en su discernimiento, pero cuando él vino trayendo doctrina, ellos no lo quisieron recibir. Entonces ellos simplemente rechazaron su mensaje, ¿no? Pero Dios envió al profeta Elías una vez más, y ya eso es historia en este momento. Lo que queda ahora por suceder es justamente que ese mensaje que Dios trajo a través de Elías vino a juntar a un pueblo, aparejarlo en su entendimiento, ¿no?, sacarlo de sus conceptos y dogmas denominacionales y llevarlos a la revelación para que puedan salir en una gracia de rapto. Estoy tomando un mensaje del profeta. El mensaje se titula: Señor, esta es la señal del fin. Mensaje predicado el 62, año 62, diciembre el 30. En el párrafo 29, él dijo: yo creo que el séptimo ángel de Apocalipsis 10 es el mensajero de la séptima edad de la iglesia, de Apocalipsis 3:14. Recuerden, ahora permítanme leer. Fíjense dónde yo puedo leer. Ahora, ese era el séptimo ángel, pero en los días de la voz del séptimo ángel, séptimo verso, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora noten que este fue un ángel, y el ángel de la séptima edad de la iglesia, porque aquí dice que es el séptimo ángel, o sea, el de la séptima edad de la iglesia. Pero si desean ver quién o dónde está ese ángel, veamos Apocalipsis 3:14. Y ahí vemos que es el ángel de la iglesia de la Odisea. Ahora, ustedes recuerdan cuando eso fue hablado, los ángeles de las edades de la iglesia, y ahora esto encaja perfectamente con los 7 sellos que vendré a predicar. Es un extracto del mensaje del hermano Branham. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí, no? Nos está diciendo el hermano Branham que lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 10, en el verso 7 señala, ¿no?, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Nos está diciendo que lo que hay en Apocalipsis 10, ese mismo ángel, el séptimo ángel que aparece en Apocalipsis 10, es el mismo ángel que aparece en Apocalipsis 3:14, y este es el ángel de la iglesia de la Odisea. O sea, él nos está interpretando que estas dos escrituras nos hablan de la misma persona. Ahora nosotros hemos entendido, ciertamente hay ángeles celestiales, pero también se refiere la escritura a ángeles terrenales, aquellos que traen la palabra o son mensajeros de parte de Dios. Entonces, en este caso, no estamos hablando de un mensajero celestial, sino que estamos hablando de un mensajero terrenal, un ser humano, ¿no?, que tiene un ministerio, ¿no?, que es un profeta, y también es el séptimo ángel a la iglesia de la Odisea. En el libro de Apocalipsis nos habla de las 7 edades de la iglesia, y en la última edad de la iglesia hay un mensaje, ¿no? Ahora, ¿qué cosa dice ese mensaje? Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces podemos ver que hay un mensaje muy claro. El hermano Branham nos dice que es la única edad de la iglesia donde el Señor Jesucristo está fuera, y es la única edad de la iglesia donde se ve al Señor tocando la puerta, está afuera, y entonces Dios envía a un mensajero. Cuando nosotros vemos cómo inicia el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis tiene una forma de introducción y señala esto, ¿no? La revelación que Dios le dio. ¿A quién se la dio? A Jesucristo, ¿no? Estamos hablando de su Hijo. La revelación que Dios le dio a su Hijo Jesucristo, ¿no? El cual se la dio a su ángel, y el cual se la dio a la iglesia. Entonces la revelación viene del Padre, va hacia el Hijo se lo da a su mensajero, y el mensajero lo da a la iglesia, ¿no? Entonces sigue esa ruta, sigue ese camino, y es lo que dice en el primer capítulo de Apocalipsis, ¿no? La revelación que Dios le dio a Jesucristo, ¿no? Entonces acá es donde nuestros hermanos unitarios van a perder la cabeza, porque alguien le dio, ¿no? Dios le dio a Jesucristo. Ya vamos a hablar más adelante acerca de la doctrina de la deidad. Vamos a ver justamente temas que de repente parecen un poquito difíciles de entender, pero las respuestas a toda pregunta se encuentran en el mismo mensaje, ¿no? El mensaje trae las mismas respuestas, y tenemos que entender que la Biblia no puede ser cambiada. Y si hay un profeta de parte de Dios, la Biblia tiene, como decía el profeta, ¿no? Si yo no hablo de acuerdo a la Biblia, usted no lo tome. Entonces la Biblia tiene que quedar, y toda verdad de las Escrituras se tiene que ver con la misma Biblia, ¿no? El profeta no puede ir más allá, no puede ir más acá, simplemente tiene que quedarse en el marco escritural, y eso le da características de ser un profeta de parte de Dios. Las obras poderosas se cumplieron en el ministerio del hermano Branham, ¿no? Y el hecho de que el discernimiento de pensamientos nunca falló con William Branham es indicativo de que Dios ha aparecido en su iglesia en sus últimos días. Es muy interesante comprender esto. Ese discernimiento que obraba en el ministerio de William Barron Branham jamás tuvo un error. Ciertamente podemos ver algunas cosas que el profeta fue corregido en su entendimiento en algunas doctrinas, ¿no? Por parte de Dios. Vamos a hablar más adelante, por ejemplo, del casamiento-divorcio, donde el hermano Branham tuvo una posición doctrinal, pero ya a los finales casi de su último año de vida, el año 65, él se va a una montaña y recibe la revelación de casamiento-divorcio, y Dios endereza su entendimiento acerca de esta doctrina, ¿no? Entonces el hermano Branham Dios corrigió algún entendimiento doctrinal en el transcurso de su ministerio, ¿no? Entendiendo de que tuvo que pasar por una primera etapa, una segunda etapa, y la tercera etapa era la palabra hablada. Entonces hay algunas doctrinas que fueron corregidas en el transcurso de su ministerio. Pero ya en la tercera etapa era la palabra hablada, era el ministerio de Jesucristo. Indudablemente, entonces, acá estamos haciendo alusión de que ese don que se manifestaba en la plataforma de discernimiento jamás tuvo un error. ¿Por qué no puede tener un error? Porque la palabra no falla. Dios no puede fallar. Dios es la palabra. Dios es el único que puede discernir. El hermano Branham no es un discernidor. Es porque Dios estaba en escena que él podía
discernir, ¿no? Como nos dice el Señor Jesucristo en la Biblia, no soy yo el que hago las obras. Entonces el hermano Branham dice, una persona puede tener el don de sanidad, puede tener un don o otro don, pero ninguna persona se puede atribuir ser un sanador, ninguna persona se puede atribuir alguna característica o de estos dones como propia, sino que todo eso es atribuible a Dios. El hermano Branham dice, yo no soy un sanador, tampoco Él es el que discierne. Si Dios no estaba ahí, Él no podría haber discernido. Dios tenía que estar en escena para Él poder discernir. Entonces, y que destacamos que Él simplemente pronunciaba lo que veía, ¿no? La visión que veía en escena. Y tenemos un texto pues ahí en la diapositiva donde nos señala Deuteronomio 18, 21, 22. ¿Cómo conoceremos si alguien es profeta de Dios o no es profeta de Dios? La Biblia nos dice, si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, este texto bíblico Dios lo mostró en los días de Moisés y es una forma de poder vindicar a quien dice ser un profeta, ¿no? Hoy hemos tenido en estos tiempos muchos hombres que se han llamado profetas, pero la manera bíblica, la regla bíblica para determinar si es un hombre de Dios, un profeta enviado por Dios, es escucha lo que predice, si se cumple es de Dios. Nosotros tenemos miles de profecías que se han cumplido a través del ministerio del hermano Branham, algunas por cumplir que refieren justamente ya al tiempo antes de la venida del Señor Jesucristo, quedando algunas por cumplir, pero él profetizó como por ejemplo, ¿no? La muerte de Mussolini, profetizó por ejemplo la muerte de esa actriz Marilyn Monroe, habló también de Hitler, habló de aún temas referentes solamente al poblado de donde él vivía, Jeffersonville, por ejemplo, habló de una inundación antes que viniera, que el agua iba a llegar a tal medida, habló de muchas cosas, profetizó, y cada profecía tuvo fiel cumplimiento. En alguna ocasión, él recibió una profecía tuvo una visión respecto a un niño que era resucitado, y le dijo a la iglesia, le dijo a los hermanos, que escribieran en las tapas de sus Biblias, que eso era una visión que venía de parte de Dios, eso era un así dice el Señor, y eso iba a tener su cumplimiento en algún momento o en otro, porque eso era así dice el Señor. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, parece que pasaron como un par de años, creo yo, no recuerdo el tiempo exacto, pero el profeta estando de viaje en un país, tampoco tengo memoria en ese momento, él se tropezó con un niño que había sido, ¿no?, arrollado por un auto, y entonces él recordó la visión que él tuvo y le dijo a los hermanos que le acompañaban en aquel momento que revisaran en las tapas de su Biblia lo que habían escrito tiempo atrás, y que el hermano Branham les dijo que eso era lo que había sido hablado, y entonces simplemente llamó a que volviera a vivir este niño, ¿no?, en el nombre de Jesucristo, porque era una visión que había venido de parte de Dios y era justamente un cumplimiento de una profecía. Estamos dando a entender que lo que dice la Escritura, ¿cómo conocerás un profeta? Escucha lo que dice. Si lo que dice se cumple, el profeta de Dios. Si no se cumple, simplemente Dios no lo ha enviado. Entonces un profeta tiene esa característica. Entonces, y eso es lo que hemos visto en el ministerio del hermano William Marion Branham, ¿no? Ha habido muchas cosas con respecto no solamente a la vida pasada de la gente, sino con aspectos que tenían que ver con el futuro de sus vidas. Recuerdo en un mensaje, el hermano Branham, en el mensaje de demonología en la esfera religiosa, él habla de
de un padre que tenía un hijo que estaba muy enfermo, parece que tenía un problema en el cerebro, y el hermano Branham le dice al padre, ¿no? El padre recibe de parte del profeta y le dice, va a aparecer en unos días una mujer y ella te va a decir que conoce a alguien que puede operar a tu hijo. El hombre le había dicho al hermano Branham, ¿no? La clínica Mayo, que era una clínica reconocida en aquel tiempo, la clínica Mayo había desahuciado a este muchacho, pero el profeta le dijo, ¿no? En unos días, 2 o 3 días, aparecerá una mujer y ella te va a decir quién puede operar a tu hijo. Y esa es la única oportunidad de que tu hijo se salve. Y exactamente de la misma forma como le fue dicho, es que esta mujer se le apareció a este padre de familia y le dijo que conocía a un doctor que podía operar a su hijo. Entonces, estoy tomando partes del mensaje donde podemos ver cosas que habló a futuro que se cumplieron y exactamente pasó lo mismo. Entonces, demostrando justamente de que el ministerio profético estaba en su vida, ¿no? Por sus frutos, por sus obras, por la característica de lo que hacía, es reconocido como profeta. Fíjese ahora, el hermano Branham dejó una regla. ¿Qué es una regla? Algo para medir. En esta cita, es una cita del libro de las edades, una cita del libro de las edades, y hay un capítulo ahí, la edad de Esmirna, en el párrafo 188. El hermano Branham dejó una regla, y mis hermanos ministros deberían tomar en cuenta esta regla que el hermano Branham dejó. En cada edad tenemos exactamente la misma norma, la misma regla, norma o regla, ¿no? Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero. O sea, la luz en cada edad viene a través de algún mensajero, levantado por Dios en cierto lugar. Y luego de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Ojo con esto. Tiene que haber gente que haya sido fielmente instruida, ¿no? Por el ministerio, o sea, la luz que Dios dio al profeta, y quien ha aprendido fielmente del profeta, y la luz tiene esa misma regla, ¿no? O sea, la luz Dios le reveló, se la dio al profeta, su mensaje para esta edad. Eso fue la luz que recibió el profeta. Pero hubo ministerios cercanos al hermano Branham que aprendieron de él, y así sucesivamente ellos han discipulado y han enseñado a otras personas, y la luz se ha difundido a través de los años y del tiempo de esa forma. Esa es la norma que Dios ha establecido. Pero mire lo que dice el hermano Branham. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Miren la aclaración que está haciendo el hermano Branham. Pero, hay un pero, ¿no? O sea, la gente que predica el mensaje a veces no entiende qué tan necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde, Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo. ¿Dónde lo dice Pablo? En el libro de Gálatas. Dice, ¿no? Si yo viniera a anunciarles un mensaje distinto al que ya les ha sido anunciado, sea anatema. O sea, aún si yo mismo vengo trayéndoles un mensaje distinto, sea anatema. Aún el mismo mensajero repite la verdad de Dios, y él no podría cambiarlo después. Es lo que advirtió. Y entonces, dejando esa misma regla Pablo, el profeta toma esa misma regla. Por ejemplo, nosotros tenemos, cuando hablamos de esto, nosotros sabemos que los discípulos aprendieron a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estuvieron siendo formados, ellos estuvieron viendo su ministerio, escucharon sus enseñanzas, vivieron con Él, compartieron con Él, fueron instruidos por el Señor. Pero antes de que el Señor fuera crucificado, el Señor Jesucristo los envió a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, a resucitar muertos y a obrar en su nombre. Y lo hizo solamente dentro del pueblo de Israel. Pero cuando viniera el Espíritu Santo, ¿no? El Señor les dijo, esperen el Espíritu Santo, ¿no? El poder del Espíritu Santo, cuando venga,
deberían predicar, primeramente partiendo en Israel, entre los judíos, de ahí a los samaritanos, de ahí a todos los confines de la tierra. Entonces, los primeros que irradiaron la luz del Señor fueron los apóstoles. Y tenemos, por ejemplo, el apóstol Juan. El apóstol Juan, así como aprendió de Jesús, él asimismo también tuvo un discípulo, y ese fue Policarpo. Policarpo fue uno que fue enseñado y preparado por el apóstol Juan. Y de Policarpo aprendió Irineo. Entonces la luz vino de Jesús a través de Juan a su discípulo Policarpo, de Policarpo pasó a Irineo. Entonces, porque en cada edad siempre hay que respetar esa regla. Nosotros en ese tiempo, cuando Dios ha enviado un mensaje, tenemos que tener la seguridad de que estamos teniendo, ¿no?, el mensaje de una manera directa, que siga esa misma regla. Miren, ponga atención en la diapositiva que va a continuar. Dice el hermano Branham, tomando a Pablo, ¿no? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Eso está en 1 Corintios 14, 36 y 37. Pablo está señalando este texto bíblico, ¿no? Y que tiene que reconocer que lo que ese mensajero estaba hablando son mandamientos de Dios. Comentario del hermano Branham en su mensaje que estamos leyendo anteriormente. Él sigue diciendo, le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el aviamiento se muere. ¿Cuánto cuidado debemos tener en oír la voz de Dios, una voz de Dios? Porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aún él, o sea, Pablo, podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación. Cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros, y luego de decir lo que ha sido dado a ellos para decir a las iglesias. Entonces fíjese que tan importante es quedarse con esa palabra que ha sido traída por revelación. El hermano Branham, en muchas partes de su ministerio, dijo, esto es así, dice el Señor. Por ejemplo, dio una profecía respecto al hundimiento de los ángeles, y dijo que esto era así, dice el Señor. Entonces, el hermano Branham dice, cuando eso es así, dice el Señor, eso es de Dios, eso no puede ser juzgado, eso simplemente se tiene que cumplir. Ahora, el hermano Branham, dentro de su ministerio, el ministro que más tiempo pasó con el hermano Branham fue el hermano Livey. El hermano Livey pasó mucho tiempo con el hermano Branham. Ningún otro ministro pasó todo ese tiempo. Ahora, Livey contó que el hermano Branham le había dicho, después que escribió los libros, el hermano Livey escribió el libro de las edades de la iglesia, ¿no? Escribió también el libro que se llama El profeta del siglo XX. Era un libro en que mostraba que el mensajero, ¿no?, de la séptima edad, de Apocalipsis 17, ¿no?, en ese libro nos habla y nos presenta a la iglesia quién es este mensajero, quién es este ángel, ¿no? Bueno, Livey escribió, el hermano Branham señaló en muchas partes de sus mensajes, él decía, yo no soy un maestro, yo no tengo educación y no tenía gramática, una gramática buena para realizar los libros, así que pidió la ayuda de Livey, y Livey se encargó de corregir la gramática y de hacerlo asequible al pueblo, y sirvió de esa forma al ministerio del hermano Branham. Pero acá estamos hablando de lo que le dijo el hermano Branham a Livey. Miren lo que le dijo. Lee, creo que así como Dios le dio a Aarón a Moisés para que explicara su ministerio, Él me dio a usted para que explique de mí y de mi ministerio. Miren la declaración del mismo hermano Branham, ¿no? El hermano Branham está comparando su ministerio con el de Moisés. Y Moisés
tuvo reparo para aceptar la comisión, porque él le dijo a Dios que él no tenía habilidad para hablar. Entonces Dios le reprendió y le dijo, no digas eso porque yo he dado la lengua, ¿no? Y te voy a dar a tu hermano y él hablará por ti. Entonces, Aarón, que fue hermano de Moisés, fue quien era la boca para el profeta de aquel día. Fue quien explicaba el ministerio de Moisés al pueblo. Y el hermano Branham le está diciendo eso a Libey. El hermano Branham le está diciendo, Lee, así como Dios le dio a Aarón, a Moisés, para que explicara su ministerio, él me dio a usted para que explique de mí y mi ministerio. William Branham hizo declaraciones que afirman la idea de un tipo de Moisés y Aarón en los últimos días. Y esa declaración está entre comillas. Así como tuvimos un verdadero Moisés y un verdadero Aarón, así también tuvimos un Yanes y Yambres después de ellos. Y miren lo que dice en la parte de abajo de la diapositiva. Va a haber un Yanes y Yambres. Se levantan en los últimos días para resistir a Moisés y Aarón. Es una declaración que hizo el hermano Branham. Es una declaración que se la hizo personalmente a él. Muchos dirán, pero ¿dónde está escrito eso? El hermano Libey comenta esto, ¿no? Comenta estas declaraciones que le hizo el hermano Branham. Muchos de repente dudarán y algunos dirán, bueno, no está escrito el mensaje, yo no lo creo. Bueno, yo sí lo creo, exactamente, yo sí lo creo, y así, porque el hermano Branham decía, yo quiero entender cómo interpreto la escritura, decía el hermano Branham, tengo que ver el tipo, ¿no? Y el tipo era mirar cómo Dios había actuado antiguamente, y de esa forma podemos entender cómo Dios va a actuar en este tiempo presente. Y si Dios actuó de esa forma con Moisés, y tuvo que entregarle a alguien para que explicara su ministerio, así también el hermano Branham está señalando y diciendo que Dios le había dado al hermano Libey para que explique su ministerio. Ojo, estoy hablando de que explique, porque Libey tiene un ministerio de maestro. El maestro toma verdades difíciles de entender y las pone de una manera fácil y sencilla para que llegue al pueblo. El hermano Branham dijo, refiriéndose a su ministerio profético y haciendo una comparación con el ministerio de maestro del hermano Libey, el hermano Branham decía que eran dos dones distintos del mismo Espíritu Santo, pero cada don tenía su propio propósito. Entonces, fíjese, William Branham hizo declaraciones que afirman la idea de un tipo de Moisés y Aarón en los últimos días. Así como tuvimos un verdadero Moisés y un verdadero Aarón, así también tuvimos un Yanes y Yambres después de ellos. Va a haber un Yanes y Yambres. Se levantarán en los últimos días para resistir a Moisés y Aarón. Ahora, pongamos atención. El hermano Branham escribió una carta, se la entregó a Perry Green y se le dijo a Perry Green que se lo entregara directamente a él. La carta simplemente no estaba dirigida a otra persona, estaba dirigida a Libey, pero la carta al final se hizo pública. Esto me hace recordar cuando Jesús decía a la gente, cuando Él oraba por sanidad y le decía a la gente, no le digan a nadie. Y la gente, cuando recibía esa indicación, en vez de guardarlo, comenzaban a difundir. Eso sucedió más o menos en ese contexto con esta carta que el hermano Branham le dio a Perry Green, que era para dársela a Libey. Y el hermano Branham, esta carta escribe, en ese párrafo, esa carta del año 64, escribe y le dice al hermano Libey en esa carta, ve lo que le estoy confesando, Lee. Miren lo que le dice, ¿no? Ve lo que le estoy confesando, es que usted conoce lo que yo entiendo y usted entiende esta posición. Miren lo que le está diciendo el hermano Branham. Mucha gente no está dispuesta a dejarse enseñar o a recibir la enseñanza del hermano Libey, que tiene pues en texto, algunos que hablan inglés en audio, y no están dispuestos a recibir la enseñanza. Pero cuando el hermano Branham estuvo vivo, él señaló y le dijo esto. Esa carta se ha hecho pública. Esa carta la gente del mensaje la puede leer, pero la gente del mensaje no quiere aceptar lo que el hermano Branham está diciendo al hermano Libey. Y es lo que repetimos ahora, ¿no? Ve lo que estoy confesando, Lee, es que usted conoce lo que yo entiendo y usted entiende esta posición. Pero no puedo decírselo al pueblo, ¿ve? Y ahora,
puede hacer esto si usted desea utilizar esto, haga esto como usted mismo hablando. Son comentarios bastante claros para cualquier persona que tenga un corazón limpio, un corazón sin prejuicios. Y acá hay un señalamiento con respecto de que alguien conoce su ministerio. En cierta ocasión, el hermano Branham le dijo al hermano Bale que el pueblo no soportaría la enseñanza y la doctrina, y que por eso él debería coger el mensaje y partirlo en pedazos y darlo al pueblo. Fíjese lo que le dijo el hermano Branham. La gente no iba a soportar la enseñanza. La gente no querría tu pequeño don de maestro. No lo iba a aceptar. Eso fue profetizado por el hermano Branham. Se lo profetizó a nivel. Pero ¿qué cosa le dijo? Mas tú parte el mensaje, pártelo en pedacitos, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿no? Párteselo y dáselo al pueblo. Desde la partida del profeta, el hermano Bale se dio la tarea de proseguir con su comisión dada por el hermano Branham, escudriñando y detallando cada tema doctrinal, gastando a veces semanas y semanas estudiando con su iglesia un sermón. Un sermón, el hermano Olivey lo estudia meses, no lo predica en un solo día, lo predica y toman una parte del mensaje y lo comienzan a detallar y lo comienzan a partir en pedacitos, ¿no? Y comienzan a sacar todo, ¿no? La esencia de ese mensaje, y de repente el estudio de un solo mensaje dura semanas y hasta meses, ¿no? Fíjese, es lo que ha estado haciendo Olivey mientras estuvo vivo aquí entre nosotros. El hermano Olivey demostraba su compromiso en mantenerse fiel a las enseñanzas del profeta hasta su último día de vida. Eso fue su ministerio. Su ministerio fue hacer pedazo por pedazo, desgranar el mensaje del hermano Branham. Aunque muchos lo atacan, muchos lo critican, y la profecía que recibió, tu mensaje no sería bien recibido. Pero Lee parte el mensaje y dáselo al pueblo. Ahora, nos acordamos de que el hermano Branham habló de que hay una regla en todas las edades. El hermano Branham tenía la luz que recibió de parte de Dios, y él mismo está señalando que el nivel conocía este mensaje, que él entendía esa posición. Entonces, ciertamente nosotros tenemos que venir y tenemos que aprender de este ministerio, el ministerio del hermano Olivey, ¿no? Y así como él fue instruido, enseñado, corregido en muchas de sus cosas, que en entendimiento de la escritura por el profeta, así también él ha discipulado y ha tenido hombres como el hermano Brian Cocoré, que se ha encargado de difundir este mensaje, esta doctrina del mensaje, a través de diferentes países, y también un ministerio encargado de la enseñanza, ¿no? Y tienen el mismo patrón de disgregar un mensaje, ¿no? Y analizar y estudiar un mensaje también por tiempo. Mire este mensaje: Cristo identificado a través de las edades. El hermano Branham señala, dice: si hay alguna pregunta o cualquier cosa, pregunte al hermano Bale. Él podrá ayudarlo en esas preguntas, correcto, en esa pregunta. Mire esa indicación. Lo vuelvo a repetir: si hay alguna pregunta o cualquier cosa, pregunte al hermano Bailey. Él podrá ayudarlo en esa pregunta. Correcto. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Eso está en este mensaje que estamos viendo en pantalla. Eso fue dicho por el profeta. O sea, si usted tiene pregunta, vaya y pregúntale a Bailey. Y cuando la gente y los ministros del mensaje ahora escuchan el nombre de Olivey, simplemente no quieren saber ni tocarlo. ¿Qué tan lejos de obedecer lo que dice un profeta? ¿Qué tan lejos de poner atención en la recomendación que dio el profeta? Pero bueno, los que tienen oídos oirán. El que es de Dios oirá, el que no es de Dios no oirá, y simplemente cada quien caminará su camino. Pero hay una regla que se tiene que cumplir en todas las edades. En el segundo sello, predicado el año 63, el 19 de marzo, el hermano Branham dice esto: tengo un amigo aquí en el edificio, en alguna parte,
Desde luego todos ustedes son mis amigos. Este hermano es el hermano Oliveira. Él es un precioso hermano y un verdadero estudiante de la Escritura. El doctor Oliveira es un bautista con el Espíritu Santo. Y no digo esto como para halagarlos, sino simplemente así lo creo. Yo pienso que es uno de los estudiantes más diestros que yo conozco en nuestras filas. Miren lo que dice, ¿no? Es uno de los estudiantes más diestros que yo conozco entre nuestras filas. No podemos pasar desatendido esos comentarios que está haciendo el hermano Branham, aunque mucha gente lo haga, porque nosotros queremos seguir el patrón. Hemos escuchado el ministerio profético, podemos escuchar las cintas, escuchar a la voz del profeta. Ese es el ministerio de un profeta, pero el mismo Espíritu Santo tiene otro obrar a través del don de maestro, que ese mismo mensaje que ha sido predicado es partido en pedacitos, ¿no? Y es enseñado de una manera simple, verdades profundas que el profeta, por la clase de ministerio que tenía, no tenía esa misma dirección o esa misma capacidad, porque su don no era ese. Pero estamos hablando no de traer enseñanzas distintas, sino esa enseñanza que se encuentra en el mismo mensaje que el profeta predicó. Simplemente llegamos a nuestro fin y con esto señalar el inicio de estos videos y este ministerio de la persona que les está hablando en este momento. Soy el hermano Hugo Talledo y vamos a estar dedicados a difundir el ministerio profético del hermano Branham, asimismo el ministerio de enseñanza del hermano Oliveira y las enseñanzas del hermano Brian Cocoré, discípulo del hermano Oliveira. Eso va a ser nuestro propósito y va a ser el motivo por el cual nosotros vamos a subir enseñanzas en la red, para que puedan esas enseñanzas ser vistas por diferentes personas, ¿no? Y que Dios pueda llegar a las almas predestinadas, y que el que tenga oído pueda oír y los que tengan ojos puedan ver. Conmigo hemos terminado. Dios los bendiga. Estaremos encontrándonos ya en el siguiente video. Bendiciones.